Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ricardo Infante, trabajo en la Dirección de Educación a Distancia de la Universidad Autónoma de Guerrero, o como le decimos nosotros, la Universidad Virtual de la UAGRO. Estamos ubicados en México, en el Pacífico mexicano, y esta serie de pláticas que nosotros hacemos desde esta pequeñísima área de divulgación, que somos 3 personas nada más, está dirigida a adolescentes, a jovencitos, a muchachos de bachillerato. De ninguna manera pretendemos que alguien que esté estudiando una carrera de historia, antropología o cosas por el estilo piense que esto es una clase, cosas por el estilo. No, son motivaciones porque queremos que, sobre todo nuestros jóvenes, me refiero a los jóvenes del sur de México, y desde luego de todo el continente americano, desde luego, sobre todo dirigido a todos nuestros compañeros y amigos de Mesoamérica y de Sudamérica, tengan motivaciones para meterse en temas que van más allá del chisme y de la nota periodística jocosa o del artista que hizo esto, del otro escandaloso que hizo lo otro. No, hay cosas más importantes y podemos platicar de eso. En este momento pues, estamos platicando de la comunicación humana. Hoy vamos a cerrar la parte que se refiere a los griegos. Los griegos, a través de la escritura, nos van a mostrar a sus científicos, que son los papás de la ciencia. En Oriente y en Occidente, los papás de la ciencia son los científicos griegos. O sea, no hay que en China hubo mejores científicos. No, sí hubo gente que hicieron cosas muy importantes, la brújula, la pólvora, la acupuntura, mucho. No, pero vaya, el desarrollo de la ciencia en Grecia es la base del desarrollo de la ciencia en todos lados. Hay personas que dicen que el primer gran científico que hay que rememorar, es decir, acordarnos de él, es Pitágoras. Yo digo que no. Pitágoras es un hombre que hace una aportación muy importante, el teorema de Pitágoras, pero investigando un poco sobre Pitágoras hay 2 cosas que son bastante cuestionables. Una, el teorema de Pitágoras al parecer no es un desarrollo de Pitágoras, es algo que él aprende en Babilonia y que lo lleva a la Hélade, lo presenta y nunca tiene la honestidad de decir, bueno, esto yo lo aprendí con los babilonios. Cosa que sí tiene, por ejemplo, Tales de Mileto. Tales de Mileto dice, yo aprendí de los egipcios física, astronomía, geometría, o sea, Tales de Mileto lo reconoce. Además, Tales de Mileto tenía un gran prestigio entre los egipcios porque alguna vez le dicen, a ver, tú que eres muy buen matemático y muy buen físico, dime, ¿cuánto mide la pirámide de Keops? Entonces espera, terminada hora del día, supongo que a las 12 del día, mide su sombra, mide la sombra que da la pirámide, saca un promedio, saca una evaluación, yo no sé el término matemático de matemáticas, yo no sé absolutamente nada. Entonces hace una evaluación y dice, bueno, si mi sombra proyecta tanto, la de la pirámide es tanto. Y les dice, la pirámide mide tanto. Tales de Mileto es un milesio que regresa a su tierra y hace cosas extraordinarias. Entre otras, algo que aprendió de los egipcios y no lo niega. Va a predecir, fíjense, sin telescopio, sin una trayectoria así histórica sobre cómo el conocimiento del universo. Va a predecir un eclipse solar. Y le dice a la gente de Mileto, tal día, a tal hora, el sol se va a tapar y después se va a destapar. Nadie se preocupe, no pasa nada. ¿Por qué? ¿Por qué decía esto Tales? ¿Por qué? Porque no es un castigo de Dios, no es cierto, no nos va a quitar el sol, no. Él decía, la naturaleza tiene sus ciclos, tiene sus fenómenos.
En esa medida nosotros podemos seguir cómo funcionan esos fenómenos, su cronología, como las lluvias cada año, la nieve, el calor, en fin, una serie de cosas. Es que la naturaleza tiene normas, tiene reglas, y en esa medida se puede estudiar. Y entonces sí estamos sentando el primer precepto de lo que va a ser la ciencia. Vamos a basarnos en la investigación y la observación, y a decir, esto es por esto, y lo puedo demostrar, y lo demuestra Tales. Hay dos demostraciones de Tales, bueno, hay una demostración de Tales que a mí me encanta, porque una vez viene viendo las estrellas y se cae en un pozo, no debe haber sido un pozo muy profundo, y una mujer que estaba ahí del pueblo se empezó a burlar de él y empezó a comentar, mira nomás, este que dice que es un sabio y que no sé qué, viene baboseando y se cae en un pozo. Y eso lo crispa. Y entonces lo que hace es que dice, sí, muy bien. Se pone a comprar en una temporada en que están creciendo las olivas o las aceitunas, como le decimos en México, olivas, como le dicen en España, ellos no sé cómo les habrán dicho en griego, pero la gran producción de aceite de oliva y de olivas, pues era la base fundamental del desarrollo económico de los griegos, ¿no? Entonces, empieza a comprar prensas, pero como no está la época de hacer aceite de oliva, pues todo el mundo le vende su prenda. ¿Quieres una prensa? Sí, te vendo mi prensa, órale, ahí está. Y empieza a compre prensas. Viene la cosecha, levantan toda la cosecha de olivas y entonces, ahora sí, vamos a descuezar las olivas y vamos a meterlas a la prensa para sacar el aceite de oliva. Y alguien dice, híjole, pero ¿sabes qué? Pues es que yo vendí mi prensa. No, hombre, ¿a quién se la vendiste? Pues a Tales. Oye, yo también le vendí la mía a Tales. Y el otro. Tales había comprado todas las prensas. Y entonces tuvieron que ir a rogarle, después de que se habían burlado de él, fueron a rogarle que por favor les alquilara las prensas. Y les demostró que tanto en economía como en previsión, como en capacidad, era el más grande. Bueno, tenía al gran alumno, Anaximandro, su otro compañero de ciencia, Anaxímenes, y de ahí van a salir una gran cantidad de científicos de primer nivel. Hay uno que a mí me impresiona mucho, que muchos años después va a figurar en la Biblioteca de Alejandría, ya platicaremos de ella, Eratóstenes. Eratóstenes saca la conclusión de que la Tierra se mueve alrededor del Sol y que el Sol está estático y la Tierra se mueve. Eso no se podría decir hasta el Renacimiento y con consecuencias gravísimas, tanto para Galileo como para Copérnico, como para Kepler, tuvo consecuencias gravísimas. Eso lo dijo un señor que vivía en la época un poquito después de la época de Alejandro, un griego, Eratóstenes. Entonces, para mí los papás de la ciencia son ellos, pero además nos legaron cosas que, una etapa que vamos a analizar, que es la Edad Media, hizo que muchos de esos avances, que si se hubiera seguido así, hubiera sido maravilloso, no se pudieran dar. Y uno de los que retuvo, uno de los que contuvo esos avances se llamaba Pitágoras. Porque Pitágoras convirtió el conocimiento de las matemáticas en una suerte de reflexión mística. Por ejemplo, odiaba el número 2. No podía hablar del número 2, porque los números tenían que tener ciertas características, que no es el caso que las expliquemos aquí, y el 2 no las tenía. El múltiplo por sí mismo nunca era exacto. Entonces, hay todo un primer bloqueo dogmático que después va a ser muy común en la Edad Media. Es el primero que va a decir, si las cosas no son así en forma religiosa, no funcionan. Hace de las matemáticas una religión.
Y entonces detiene el desarrollo. Por eso no considero que sea el gran científico. Después de esto vamos a tener un gran matemático, sí, Silva era un gran matemático, pero no es el papá de la ciencia en Grecia. Después vamos a tener literatos, vamos a tener filósofos, ¿no? Bueno, literatos tenemos maravillosos literatos griegos, ¿no? Que van a inventar la comedia, la tragedia, van a hacer fábulas como Esopo, en fin, hay momentos en que la comedia llega a ser, con Aristófanes, por ejemplo, llega a haber hay un comediógrafo que se burla de Sócrates, le cae mal Sócrates. Entonces le hace una comedia que se llama Las Ranas, para burlarse del comportamiento de Sócrates y sus seguidores, ¿no? O sea, desarrollan el arte dramático, desarrollan muchísimas cosas, obviamente la pintura, la escultura, la arquitectura, pero todo esto nos quedan documentos. Y después van a venir los filósofos, ¿no? Claro, el primer filósofo que va a discernir sobre cuestiones del alma, del espíritu, porque los otros, como tales, como Anaxímenes, Anaximandro, también se decían filósofos, es decir, amantes del conocimiento, y escribieron, y nos dejaron sus escritos. El padre de la filosofía especulativa sobre cuestiones morales, éticas, de otro tipo, se llamaba Sócrates, y Sócrates nunca escribió nada. Dice, es que no sabía escribir. Naturalmente que sabía escribir y sabía leer. Pues Sócrates tuvo una preparación, Sócrates fue alumno de otros filósofos, naturalmente que sí sabía, pero no era su fuerte era el diálogo, su fuerte era el inicio de lo que nosotros después lo vamos a conocer como dialéctica, ¿no? Y que en esa época se va a llamar mayéutica, porque resulta que Sócrates, ¿qué plantea? Una tesis. A ver, tú fulano, tú que eres tan sabio, que no sé qué, dime, ¿qué piensas de esto? Y entonces aquel, sí, porque además se las echaba, ¿no? De sabio. Bueno, y entonces, y entonces Sócrates le planteaba una antítesis. Bueno, pero tú dices esto, pero, y ¡prum! Y entonces empezaba aquella discusión para acercarse a la verdad o a lo que fuera más, a la verosimilitud. La mayoría de los que se agarraban con Sócrates terminaban diciendo, mira Sócrates, yo no tengo tiempo, yo me tengo que ir, tengo otras cosas que hacer, y lo dejaban ahí. Entonces, su gran alumno, bueno, tuvo muchos alumnos importantes, pero hubo dos, Jenofonte y Platón. Platón era un joven aristócrata, muy rico. Jenofonte va a ser un militar, un general. Platón en realidad no se llamaba Platón, se llamaba Heracles de Atenas. ¿Por qué le decían Platón? Porque era atlético, era atlético y practicaba muchos deportes, y eso lo hizo que se le pusiera una espalda así de ancha, como si fuera un Platón. Por eso le decían Platón. Entonces, él alguna vez, viniendo de hacer ejercicio, o yendo, no lo sé, escucha a aquel viejo que estaba bajo de un árbol platicando con unos muchachos y se queda fascinado y se olvida del deporte y se olvida de la política y se olvida de un montón de cosas para sentarse a dialogar con aquel viejo sabio. Cuando era la muerte de su maestro, él dedica su obra a su maestro. Aquellos famosos, tiene dos partes muy importantes: la República, que es su planteamiento de cómo debe ser el gobierno de las polis griegas, y su maestro, y escribe los diálogos de Platón. Vamos a tener a Aristóteles, que va a tener 90 libros, en fin. La escritura nos permitió conocer a los griegos, y los griegos a nosotros nos legaron todo. Vamos a parar ahí con los griegos y no vamos a parar nunca. Vamos a brincar un poco a los romanos, que poco nos tienen que decir, y vamos a llegar a algo que a mí me importa mucho que hablemos de la Edad Media, que con todos sus atrasos
es el entorno de la escritura para mí fundamental para el desarrollo de Occidente. Muchas gracias. Nos vemos la próxima. Por favor, díganos, eso está mal, eso no me gustó. Usted dijo una bola de tonterías. Nadie se va a molestar. Nuestro trío está dispuesto a aceptar todo. Oigan, no me gustó la toma, no me gustó el sonido, lo que usted dijo está mal. O sea, no hay problema. Todo es bienvenido. Y acuérdense que esto es para ustedes, jovencitos, adolescentes. Nos vemos la próxima.